Muy buenas tardes. De nuevo, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo desde la Ciudad Morena, desde Santa Ana, con WOW TV, canal y cable. Le damos las gracias a nuestro equipo, a nuestro productor y a nuestro canal por facilitar este programa para que el mundo entero, donde llega nuestro señal, a escuchar la realidad sobre lo que está pasando en Palestina, más que todo en Gaza, los crímenes contra la humanidad, el que está cometiendo Israel y sus soldados sin moral, criminales de guerra, junto con su liderazgo. Y tuvimos la oportunidad de estar con un amigo, un joven mexicano, analista geopolítico, que sabe del tema, que queremos continuar lo que empezamos hace casi unos 20 días. Así lo damos bienvenidos a Catarino desde México y esperamos que le guste el programa y logramos llegar no solo al corazón de la gente, no también la mente, y que entiende en realidad qué es cristianismo, qué es antisemitismo, qué es sionismo, todas estas cosas que trata un mundo imperialista, colonialista, un proyecto de banqueros, meter en la cabeza de la gente en cualquier forma. Bienvenido de nuevo, Catarino. Aquí estamos juntos para que mande saludos donde usted quiere y empezamos nuestro programa. Ok, gracias nuevamente por la invitación. Un saludo para todos, para todas las personas que nos ven, de las redes sociales, sobre todo ese grupo de pro-palestinos que me apoyan y gracias a ellos estoy aquí. Un saludo para el grupo pro-palestinos de TikTok. A todos un abrazo y Palestina libre del río hasta el mar, señor Simon. Gracias. Francamente, para apoyar una causa justa como el de Palestina, como nuestra causa, no hay necesidad de ser palestino, solo ser un buen ser humano, un buen cristiano. Ahora yo no hablo de estos evangélicos sionistas, porque están enfermos, no tienen que ver nada con la palabra de Dios ni lo que enseñó Cristo. Pero bueno, las cosas están aclarando cada día más y Palestina jamás ganó más apoyo a nivel internacional como hoy. No por la fuerza que tenemos, no por el armamento que tenemos, no, al contrario, por la lucha y por lograr el mundo entero viendo directamente al momento que está pasando allá y la crueldad de Israel. Y obliga a nosotros a analizar ciertas cosas, porque Israel está sobre la ley del ser humano, la ley de Dios, la ley internacional y todas las organizaciones humanas. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia sacó órdenes para el cese de fuego. La Corte Penal sacó órdenes para captura contra los líderes criminales. Y este es un típico del liderazgo israelí desde el nacimiento de esta organización terrorista, que todos, si no fueron acusados del terrorismo por Inglaterra, ahora la Corte Penal lo acusa. Pero, Catarino,
¿Qué estamos esperando de la Corte? ¿Hay justicia? Voy a empezar con unas palabras del gran Nelson Mandela, que decían: la Corte Penal Internacional, como todos los organismos internacionales, y esto lo digo con todo el respeto, está hecho para las personas negras y para las personas que no tienen poder. Porque esas grandes instituciones o esos grandes organismos jamás van a juzgar a sus propios compinches. Jamás. La prueba está en que la Corte Penal Internacional aún hoy no saca las órdenes y se dice por ahí, se dice por abajo de la mesa, que incluso ya las cancelaron, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional sale y da una rueda de prensa y pide una orden de arresto y captura, de búsqueda y captura sobre Galam, sobre Netanyahu y sobre 2 líderes de Hamas. ¿Por qué también pide sobre 2 líderes de Hamas? Porque si así fueron criticados y juzgados, si no hubiera sacado órdenes para los líderes de Hamas, imagínense. Pero esto es muy importante, señor Simon, porque ese fiscal, por haber pedido la orden de búsqueda y captura, imagínese usted que los congresistas de Estados Unidos, de ese gran país de la democracia, le mandaron una carta amenazándolo, diciéndoles que tienes familia, sabemos dónde vives. Esa carta yo pensé que la había escrito Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, porque estaban amenazando. Son unos criminales. Esa carta la está escribiendo un criminal. La escriben congresistas del país de la democracia, del país de los, primero los ciudadanos, de los derechos humanos, y le dicen al fiscal: sabemos dónde vives, sabemos dónde te mueves, tienes familia. O sea, lo están amenazando. ¿Esos son los congresistas de Estados Unidos, señor? ¿Usted cree que la Corte va a hacer justicia? La Corte no va a hacer justicia, pero hay algo que pasó muy desapercibido. No han sacado esas órdenes, pero sí sacan 2 órdenes para 2 generales rusos. Sí sacan 2 órdenes de búsqueda y captura con acción inmediata para 2 generales rusos la semana pasada. O sea, necesitas ser ruso para que se te condene, pero si eres Benjamín Netanyahu y su cúpula de asesinos, no se te condena. O sea, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué los líderes voltean hacia otro lado? ¿Por qué los líderes no toman la misma igualdad en Ucrania que en Palestina? ¿Por qué a Rusia se le sanciona cuando en 2 años no lleva el mismo porcentaje de violencia y de personas desvividas que Netanyahu en 9 meses? ¿Por qué en los primeros meses el mundo no había volteado a ver a Palestina hasta que fallecen o se desviven 7 cocineros? O sea, fueron más importantes, y no hago menos ni minimizo la vida de los cocineros, fueron más valiosas y menos importantes la vida de los palestinos que la de los cocineros. ¿Por qué 7 cocineros tuvo que despertar al mundo por 30,000 palestinos desvividos? ¿Por qué ese doble rasero de Occidente? ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué se sanciona a uno pero no se sanciona a otra? ¿Por qué? Porque ellos son los creadores de ambas guerras. La Corte Penal Internacional, a mi ver, señor, no va jamás a detener a Netanyahu por 2 razones. Primero, desintegran o deshacen a la Corte Penal Internacional que detener a Netanyahu. Esa es la primera. La segunda, es mucho el miedo que tienen los fiscales, que tiene el fiscal y los jueces de la Corte Penal para poder sacar la orden. Y si fuese a sacarse esa orden, dígame usted qué país occidental va a detener a Netanyahu. Porque recordemos que la Corte Penal Internacional no tiene una policía en sí, no tiene una corporación en sí, ella depende de las corporaciones e instituciones de los estados donde saca la orden. ¿Usted cree que la bola de asesinos de Netanyahu lo va a detener? Jamás lo va a detener, jamás lo va a detener, porque son cómplices de asesinato. Así es. Quiere decir que, analizando el asunto, que justicia en este mundo no hay si no hay cambio del sistema total. Y tanto que Occidente y Estados Unidos están dominando por fuerza militar, el NATO, la fuerza económica, a este mundo, al tercer mundo,
nunca va a haber justicia, pero ojalá que el cambio está en camino y el imperio ya está cayendo y estamos viendo. Y hablando de las cortes, francamente yo me recuerdo de la ONU, tiene más que 600, 700 resoluciones contra Israel, pero le valió nada. Quiere decir que no hay respeto, si no hay fuerza, y el derecho, cuando hablan de paz, es la gran mentira. La paz se da con justicia. Si no se quita el derecho, no se da ni la paz ni la justicia. Y viendo, quieren acusar también a los líderes de Hamas, jefes de resistencia, personas que fue ocupada su país, sus abuelos fueron rechazados, sacados de su propia tierra, su propia casa, como un Netanyahu que viene de New York, de colono, un cualquiera que busca, hasta él habla perfecto, un inglés mejor que el mismo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él no pertenece a esta tierra. Cierto, nació allá, pero él es un gringuito y algún día, con la fuerza mundial, la fuerza popular y el derecho del ser humano, esta gente deben de regresar, porque no cabemos dos estados, un solo estado palestino, desde el río hasta el mar, como empezaste usted, y que quepa los 3 millones, como logramos a vivir siempre, pero sin sionismo, sin un proyecto imperialista, colonialista, como el que estamos viendo en la actualidad. Mira, hablando de respeto, vimos que hasta Israel no logra respetar las obligaciones de guerra, la ética de la guerra, la moral, porque el ejército de Israel hablaron que es el más moral del mundo, pero francamente se comprobó que es el más bajo de moral, no tienen moral. Ellos violan gente, robaron más que 37 millones de dólares, según yo entendí, de las casas de gas de la gente sufrida allá. Así, moral no tienen nada, son unos colonos recogidos del mundo y algún día tienen que salir. Pero sobre esto, no respetaron bombardear civiles o otro, pero los prisioneros, que hay ciertos decretos internacionales que lo obligan a un trato especial humanitario. ¿Israel lo hace? ¿Puede contarnos algo sobre el tema? Claro que sí, no, Israel no respeta ningún derecho internacional humanitario, ni el derecho internacional de derechos humanos. En Israel se perdió todo el derecho internacional, todo el derecho internacional. Estos colonos que dice usted, que para empezar, estos colonos deben de ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, porque están robando la comida humanitaria. Eso es un crimen de guerra. ¿Y usted por qué cree que roban la comida? Porque están protegidos por la bola de delincuentes de Netanyahu. Esa es una otra. Usted me decía de lo de Hamas, estos líderes de Hamas que sacan las órdenes en contra de ellas. Bueno, es que aquí yo no entiendo, porque hay una resolución en la ONU, que es la resolución exactamente que salió en 1975, la resolución 3076, que dice que todo pueblo tiene derecho a una autodefensa. Todo pueblo tiene derecho a una autodefensa, y más cuando está siendo ocupado. Entonces, la misma resolución dice que el pueblo palestino tiene derecho a que tenga una autodefensa, y esa autodefensa o resistencia es Hamas. Entonces, ahí se contradice lo mismo que la Corte Penal Internacional. No entiendo por qué saca estas órdenes.
Eso es por un lado. Por otro lado, ese ejército que dice usted, me recuerda unas palabras que dice que es un tigre de papel. Ese ejército es un tigre de papel. Un tigre de papel puede ser un tigre, pero es de papel, o sea, no significa nada. Y la prueba la vimos, y la prueba la estamos viendo. Ese ejército simplemente era grande porque era un ejército con una difusión en los medios internacionales, como el gran ejército, como el gran poderoso, o el Mossad, el gran Mossad. Vimos que no es cierto, y lo vemos actualmente. Vemos que en la parte norte de Israel, frontera sur del Líbano, diario están, el Líbano está haciendo lo propio, apoyando al pueblo palestino. Israel no haya cómo defenderse. Esa es una prueba de que tigre de papel ese ejército. Otra gran prueba es el 15 de abril, no sé si recuerda usted, cuando Irán por primera vez logra mandar una respuesta a lo de la embajada. Prácticamente eso es totalmente, entonces, en territorio iraní. Entonces, Irán responde con una fuerza proporcional, muy poca fuerza a mi nivel, pero Israel tuvo que ocupar 10 países más, prácticamente de la OTAN, para poder defenderse de ese ataque iraní, que fue un ataque de fuerza muy proporcionada. Entonces, ese ejército es un tigre de papel, señor. Ese ejército prácticamente, y lo estamos viendo, ¿por qué? Porque Hamas los invitó a un enfrentamiento en un campo desconocido para ellos, y totalmente ese ejército, no lo dicen abiertamente, pero ese ejército ha perdido cerca de, no sé, 20,000 hombres, porque si no saliera Netanyahu y un tribunal de Israel hubiera mandado a pelear, hubiera dicho que le sacaba el consentimiento a los judíos ortodoxos, tienen que ir a pelear, tienen que unirse a pelear. Entonces, ¿por qué tienen que unirse los judíos ortodoxos? Porque no tienen soldados, porque ya no tienen reservas, no que van ganando la guerra. Entonces, ¿qué van ganando? No van ganando nada. O sea, desgraciadamente, voy a usar algo un poco fuerte. Palestina está poniendo los fallecidos, pero va ganando la guerra. Entonces, porque usted lo decía, jamás había habido tanto apoyo sobre Palestina. Porque están siendo deshumanizados, y sobre todo, no sé si usted me permite agregar algo sobre lo que yo conversaba con usted fuera de cámara, que es la doctrina Aníbal. La doctrina Aníbal, esta doctrina Aníbal significa lo siguiente, que el propio ejército israelí prefiere escribir a sus ciudadanos por sus mismas manos antes de que sean sustraídos para llegar a un intercambio de rehenes o un intercambio de prisioneros. Entonces, esto que pasa el 7 de octubre, también todo este show, también en el concierto, los mismos jóvenes del concierto lo dicen, que los mismos soldados israelíes vivían a los jóvenes israelíes para que no fueran sustraídos por Hamas. Eso es la doctrina Aníbal. Así es. Sabe, la verdad, varias cosas logramos escuchar ahorita. Por ejemplo, el ejército israelí, el que siempre dijeron que jamás es el victorioso siempre, pero francamente todas las guerras el que ganó contra ejércitos árabes, y lastimosamente que fueron traidores. Hasta en 1948, Abdelkader el-Husseini, quien estaba en la mera guerra en el Qasqal, casi en las montañas de Jerusalén, pidiendo ayuda a la Liga Árabe, que mandan armamento, y no lo quisieron mandar. Ellos están acostumbrados a ganar guerras contra ejércitos, pero aquí están peleando contra un principio, una idea, un gente que crea que tienen el derecho sobre su tierra, y esta tierra tiene que regresar. Ningún ejército del mundo puede aguantar el que aguantó Gaza,
360 kilómetros cuadrados, más que 6.600 toneladas de TNT y fue bombardeada casi por 3 bombas atómicas, sin agua, sin luz, sin comida, pero aguantaron ya. Creo que hoy el día 276 y están luchando. Y imagínense, hasta andan sin zapatos, sin tenis, sin botas, hay veces, pero tienen el corazón aquí lleno, que esta gente no tiene derecho, esta gente son extraños a esta tierra, por eso aquel bonito de ojos azules, o ucranio, o ruso, o francés con ojos verdes, debe de regresar. Y las señales son fuertes. Mira, Israel orgullosa con el Markiva, su gigante o tanqueta, o con el que lo llaman el Tigre. Es un monstruo, dicen, un edificio de hierro, pero no aguantan frente de este guerrillero, este comando que crea que esta tierra es de él, esta tierra debe luchar por ella, o la muerte o ganar de nuevo este derecho legítimo que lo tenemos hace más que 11.000 años. Y hablando de las torturas, francamente, ningún animal, ningún salvaje, ningún pueblo, solo tiene que ser un hombre blanco, occidental, imperialista, el que practica estas torturas a los prisioneros y a la gente en general en Palestina. Son criminales de guerra. Y aquí yo no incluyo a todo el liderazgo de Israel hasta población, mínima gente, el que tiene un Dios, el que crea en la justicia y defiende el derecho humano. No hay necesidad que sea palestino, pero la mayoría son soldados de reserva o soldados comunes, y todos son criminales. Y estamos viendo que cuando hablan del pueblo de Israel, ellos dicen sí tienen que acabar con los palestinos, como que no existimos. Hay adentro de Palestina en la actualidad más palestinos que israelíes, y la diferencia, aquí no somos importados allá como son ellos, son emigrantes de 1 millón y 2. Somos gente nacida allá, somos dueños de la tierra, nuestra sangre está mezclada con la tierra palestina. Bueno, pero esta es la ley del hombre blanco, pero sí la caída de ellos es fuerte y ya empezaron a caer, y Dios quiere, no va a tardar tanto. Y no solo por Palestina. Palestina está pagando muy caro por su liberación, pero hay otros pueblos discriminados en todo el tercer mundo. Y sí, hablando de Aníbal, sí, Israel practicó desde el primer día. Y hace poco vimos cómo atacaron a un mercado y no le importó que mataron a un montón de civiles. No importa que murió hasta prisioneros de ellos. Lo importante es que hagan el que quieran, que enseñan que tienen esta fuerza bruta de animales. Pero bueno, el mundo está viendo, y la historia nunca va a olvidar el que está pasando hoy en Israel, y cada culpable algún día lo va a pagar sus crímenes. Y hablando de 276 días de guerra, y Gaza
tierra tan pequeña, un espacio que cabe 2 millones de gente, encerrado hace 17 años, por tierra, por mar, por todos lados. Y está sin agua, sin luz, sin comida. Hay mucha gente por la actualidad está muriendo de hambre, pero aún todo esto sigan adelante, sigan luchando por su vida y por su liberación. Pero lo más triste es que cuando hablan de ayuda internacional que el mundo está mandando, lastimosamente es mentira, no está entrando suficiente, tampoco Israel lo facilita, al contrario, muchas veces Israel, el ejército sin moral israelí, bombardea a la gente que trabaja en organizaciones internacionales, la ayuda que viene allá. Están operando los médicos sin anestesia. Imagínense el dolor de la gente. No hay anestesia, no hay medicina en cualquier clase, no hay aparatos. Y así, es cierto que es tanta propaganda que hacen los gringos y franceses y ingleses, hablando de gobiernos que no tienen tampoco moral, están mandando ayuda. ¿Cierto? Esta ayuda a Gaza. Sí, totalmente. Recordemos que el gran ejemplo que yo mencionaba de los cocineros, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que han atacado directamente a los convoys de la UNRWA, han atacado directamente. Quizás tiene problemas, Catarino, de comunicación en México. Tenemos el mismo problema casi en toda América Latina. Hay veces se va la luz y al principio me contó que se fue la luz y ahorita yo creo que se fue de nuevo. Pero podemos seguir platicando, hablando sobre lo que está pasando. Aún sabemos muy bien que Gaza está pasando en un infierno por tanta desgracia, tanta destrucción. Perdón, una disculpa, es que son fallas técnicas, está fallando la conexión. Yo lo capté y hasta lo dije, que seguro que se fue la luz o algún problema de corriente, este problema de toda América Latina. Imagínese Gaza, que tiene años sin luz. Antes lo daban para unas horas, hoy ni día ni noche tienen luz y corriente. Pero bueno, yo estuve hablando sobre el infierno, el que logró ofrecerlo el ejército de mucha moral de Israel para Gaza y para su población. Este infierno de muertes, hay creo que más de 36,000 palestinos muertos, hay más que 10,000 desaparecidos, mucho más. Hay como 90,000 ahorita heridos, más millones que están sin hogar, sin casa, destrucción total, gente con hambre. Llegaron los palestinos en la actualidad
a comer hasta las hojas de los árboles, y llegaron a comer la grama. El que lo encuentran lo coman para sobrevivir, y sobrevivencia porque hay crianza. ¿Qué tenemos derecho? No salimos, no dejamos esta tierra. El ser humano, cuando deja su tierra, deja todo, y no quieren meter el error de el 48. Por eso allá están pendientes, están allá porque crean en su causa. Y lo repito, Israel causó tanta muerte, tanta destrucción, pero también sufre. ¿Puede contarnos en qué forma está Israel ahorita sufriendo con unos cuantos guerrilleros, unos cuantos luchadores resistentes, que no hay comparación o un balance de fuerzas? Claro, por supuesto. Sufre Israel, pero sufre porque no es la misma pelea de hace 50 años, 60 años. ¿Por qué? Porque primero, hace 50 años los palestinos, 60 años se defendían con piedras, había una que otra arma, y ahora ya no. Ahora los palestinos no tienen un armamento sofisticado, hay que decirlo. Tienen cuando mucho un RPG, tienen AK-47, y con eso es más que suficiente para hacer temblar a este tigre de papel, a este ejército de papel. ¿Por qué sufre Israel? ¿Por qué quiere Israel? Incluso ayer mandaron un acuerdo de paz por un intercambio de rehenes. ¿Por qué sufre Israel? Porque no tiene el poder que dice tener o que decía tener. Por eso sufre Israel. ¿Por qué vemos todos los sábados, vemos que hay marchas y protestas en Israel contra Netanyahu? ¿Por qué? Porque ven que van perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque ven que llegan ataúdes y ataúdes y ataúdes de soldados de Israel. Que esto no sale en televisión, desde luego esto no va a salir en televisión, pero así es. Pero esto es muy importante, esas protestas los sábados no son para la guerra, señor, eso hay que decirlo, no son para la guerra, son para que Netanyahu renuncie. ¿Ok? Y ahora acaba de sufrir Israel algo más fuerte todavía, que es que van a mandar a pelear a los judíos ortodoxos. Entonces, ¿por qué sufre Israel? Porque no es el gran Israel que nos han querido hacer ver o hacer vender o querer vender. Por eso sufre Israel, porque está perdiendo la guerra. Aunque la gente no lo vea así, Israel está perdiendo la guerra porque hay dos cosas muy diferentes. En Gaza se pelea con corazón, se pelea por derecho a la vida. Y en Israel se pelea por colonizar, por ambición, por esa hambre de poder. Y eso nunca va a poder más eso que la resistencia que pelea con corazón. Y usted lo ha dicho, nadie, cuando uno pierde su tierra, pierde su historia. Y los palestinos no van a perder su tierra. Y sí, desgraciadamente están viviendo una hambruna muy fuerte. Y qué bueno que toque ese tema, porque la poca ayuda humanitaria que pasa, usted va a creer que la venden, señor Simon. ¿Sabe usted que la ayuda humanitaria que logra pasar la venden? Y me da pena decirlo, lo que voy a decir es muy fuerte. ¿Sabía usted que desgraciadamente son contados los palestinos, pero hay palestinos que están a favor de Israel, que son esos palestinos que venden la comida, que participan con esta limpieza étnica por intereses económicos? Son contados, pero los hay. Así es, mira, en cada pueblo, yo una vez escuchando palabras que dijo el ex presidente de Algeria, dijo, Merán murió porque en Algeria sabemos que los criminales franceses también mataron 1,5 millones, pero él dijo no, murieron más que 10 millones que nadie supo de ellos, pero la mitad de ellos son traidores. Así, usted se recuerda Vietnam del Norte, Vietnam del Sur,
el sur estaba lleno de traidores. Así el caso palestino no es extraño. Sí tenemos traidores. Ahorita, por ejemplo, en nuestro liderazgo debe de estar a un lado. Lastimosamente, por ejemplo, anteayer la ANP estaba ayudando al ejército israelí, sea en capturar combatientes o quitar las cierres de calles o bombas que sembraron cuando atacaron a Jenin y Nablus. Un bus de colonos que estaba en Nablus lo sacó el mismo ANP. Hoy, por ejemplo, acaba de saber que capturaron o lo jalaron de su hogar y nadie sabe de él, un hombre muy nacionalista, un hombre que quería ir para, ¿cómo se llama? Para ser uno de muy cercano a Yasser Arafat, al líder Yasser Arafat, pero que como habla en contra del actual, él dice presidente palestino y representante nuestro, pero la verdad no lo es, porque el 8% no lo apoya a esta gente. Así yo no me da pena cuando digo que sí hay traidores palestinos, pero son mínimos y si el momento en que se agarran están castigados, y si no, la historia y los días lo va a juzgar. Ahora, sabe, yo quisiera mencionar sobre las pérdidas o el sufrimiento de Israel. Yo casualidad estuve allá durante parte de septiembre, octubre, cuando empezó la guerra, y estuve organizando un viaje de unos 50 palestinos de nuestra comunidad, o quien quiere ir a conocer a Palestina. Estaba un movimiento exagerado de turismo, pero el día 7 de octubre paralizó. Cierto, afectó a la parte palestina, pero Israel vive al turismo más que todo, porque tiene una entrada económica exagerada, y lo digo, lugares cristianos más que todos, que lo aprovechan, donde murió Cristo, donde nació Cristo, donde caminó Cristo, Tiberia, todo esto son lugares cristianos que ellos lo aprovechan, aún ni crean en Cristo. Ellos dicen que un maleante que vino y lo mataron por criminal, y cuando quieren ser los buenas gentes, Cristo y aquí y allá aprovechando lo nuestro. También recuerda que ahorita Hezbollah está bombardeando a ellos en el norte. Hay más que 86,000 colonos en la calle, en Tel Aviv o en Jaffa o en Haifa, y son carga al gobierno. La agricultura está paralizada. Por ejemplo, varias fincas donde hay animales, donde hay gallineros, murieron. También recuerda el ejército israelí, el de papel. Hay más que 150,000 soldados, pero agarraron 290,000 de reservas, y todo es carga sobre este gobierno. Así ellos están pagando precio, y si no hay esta guerra mundial sobre los palestinos, sí perdieron la guerra. Los palestinos ganaron la guerra, pero y estamos viendo ninguno de los objetivos estratégicos logró Israel
a cumplir durante más que 9 meses de esta guerra, ¿verdad? Pero así es, y ni lograron los prisioneros de ellos, el que hicieron escándalo y practicaron el protocolo naval por ellos. Bueno, no sé, ¿cómo cree usted que después de 9 meses, con tanta fuerza, tanto apoyo mundial para Israel, que este grupito de resistentes existe hasta el momento? ¿Cómo fortaleció? ¿Por qué siguen? Es que es imposible en tan pequeño terreno como Gaza, que dura una guerra contra los barcos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Italia, todos estos países imperialistas, y los gringos también, sin olvidarlos, y la fuerza y poder militar israelí, con todo el apoyo económico del lobby judío en el mundo, y no logran contra este grupito de resistente. Al contrario, se fortaleció. Y si escuchamos a Abu Ubaida, el que habla en nombre de la resistencia, él dijo que estamos más fortalecidos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que y lo dije en la entrevista pasada, cómo se explica que, sin faltar el respeto, un grupo de muchachos en sandalias o en chancletas que puedan más que un ejército completo con la ayuda de la OTAN? ¿Por qué la ayuda de la OTAN? ¿Por qué? Porque los llevaron a un terreno desconocido. Porque Israel es valiente desde el cielo, como los cobardes, tirando bombas desde el cielo, pero en un terreno desconocido como fue Gaza, los llevaron a un terreno desconocido. Jamás invitó a Israel a Gaza. Le dijo, bueno, ¿quieres pelear? Entra a Gaza. Israel entró a Gaza. Desgraciadamente significó el desvivimiento de muchos palestinos, pero es un terreno totalmente desconocido, que no lo conocen los soldados. Los soldados, hay que recordar una cosa, esos soldados de Israel, ese gran ejército, nunca había estado en un combate abierto en las calles. Están acostumbrados a masacrar gente, nunca habían estado en un combate abierto como lo están ahora, y lógicamente están siendo totalmente demolidos. ¿Por qué? Porque a pesar de los magníficos armamentos que le mandan, no logran utilizarlo porque nunca habían estado en un combate. La resistencia conoce perfectamente por dónde entrar, por dónde salir, arriba, abajo, al centro, a un lado. Por eso se está comiendo al ejército de Israel. Por eso Netanyahu sale y dice que va prácticamente ya va a acabar la destrucción en Gaza y que mejor se va a ir hacia el Líbano. Pero, por Dios, si no pudo con Hamas, menos con Líbano, menos con Hezbollah. Entonces, a eso le doy la explicación. Y repito, en Gaza se pelea con corazón, señor. En Gaza son más las ganas de vivir y de sobrevivir, y por eso se pelea. Entonces, nunca se va a comparar. Aparte que, seamos sinceros, el ejército de Israel es un ejército en pañales. Es un ejército en pañales, porque va con el miedo. Siempre Israel va con el miedo, porque es un terreno desconocido. Y lo hemos visto, esos grandes tanques, Merkava se llaman, si no me equivoco, que valen cerca de 9 millones de dólares, son destruidos con un RPG que vale $10,000. Incluso el otro día yo platicaba con un analista armamentístico y me decía, es que en Hamas hay proyectiles que los hacen ellos mismos y aproximadamente en el mercado valen $700 ya terminados, y con un misil de $700 casero logran terminar un tanque Merkava de 9 millones. ¿Por qué? Porque ese ejército es propaganda, igual que el ejército de la OTAN. Y lo estamos viendo con otro ejemplo, señor. En Ucrania, donde ahí sí es una guerra, porque son dos ejércitos, son 32 países contra uno, contra Rusia. ¿Y por qué no pueden esos 32 países de la OTAN? Porque su armamento nada más es mercadotecnia, porque su armamento nada más es decir, está bonito, sirve para esto, sí, sirve para Libia,
sirve para Siria, sirve para Irak, sirve para el Congo, sirve para Azerbaiyán, donde hay poblaciones que no pueden defenderse prácticamente. Ahí sí sirve. Pero a ver, ¿cómo me explica usted esto, señor, que esos grandes portaaviones que tanto le dan nombre a la potencia económica de Estados Unidos sean prácticamente hechos crisas como el Eisenhower hace una semana por los yemeníes? Pasó el portaaviones de Eisenhower por el estrecho de la Puerta de la Libertad, así se llama, la Puerta de la Libertad, no sé cómo se diga en árabe, o pero se llama en la conversión español, es la Puerta de la Libertad, la entrada por Yemen. Yemen simplemente con drones con motor de motoneta, un motor de motoneta llevan esos drones de $20,000, logró hacer correr al portaaviones Eisenhower. Y no fue suficiente, se lo llevaron, y luego lo arreglaron y volvió por más, y lo volvieron a hacer correr. ¿Por qué? Porque es un ejército que nada más está acostumbrado a llegar y combatir poblaciones que no tienen cómo defenderse. Pero ya no estamos hace 20 años, ya no estamos hace 30 años, cuando se defendían nada más con cuando mucho AK-47. No, ya no, ya hay drones muy pequeños, sí, muy, pero esos drones de $10,000, $15,000 logran tumbar un portaaviones. O sea, vemos jamás la resistencia que con un misil de 700, 800 de $1,000 logra tumbar un tanque Merkava. ¿Por qué? Porque ese ejército, ese papel, eso es propaganda pura. Eso es propaganda pura. Aún no lo crea. Parte de los misiles que tiene la resistencia en Gaza son de los productos que dejó Sharon cuando se retiró de Gaza. Lo arrancaron y lo hicieron misiles. Así, francamente, el costo de esta guerra para el palestino, sí es cierto, pagando su sangre, no tiene valor, pero vale la pena por una Palestina libre. Pero sí, el costo de armamento es mínimo y aprendieron a hacerlo al costo más bajo que se puede hacer. Una bombita hechiza que arruina una tanqueta que vale millones de dólares, que está construida con la mejor tecnología del mundo. Y recuerda que Israel decía todo el mundo que no atacan a Rafah, que este va a ser el fin de la guerra, pero aquí estamos viendo un mes de crímenes de genocidio israelí sobre Rafah y la guerra sigue. Quiere decir que jamás Israel puede ganar esta guerra porque ya lo perdió y no logró sus objetivos. Por ejemplo, acabar con Hamas, ya están más fortalecidos. Dicen que hoy murieron tanto, hay muchos mártires, pero hay como 70,000 soldaditos palestinos que ya quieren seguir esta pelea de honor. Y tampoco Israel, el otro objetivo, logró liberar a sus prisioneros. Y si no, el protocolo Aníbal va a terminar matando la mitad de ellos, pero jamás va a lograr a liberarlos si no aceptan las condiciones de la resistencia. Y una muestra de eso, del protocolo Aníbal, aparte del 7 de octubre, vemos esos 4 rehenes que salen con banderas blancas y los soldados de Israel los desviven. ¿Recuerda usted? No los 4 mugrosos, porque lo voy a decir así, no los 4 mugrosos que rescataron, que para rescatar 4 mugrosos desvivieron 280 palestinos. Eso no tiene congruencia. No, y ahí tan solo damos ahorita entro en ese detalle, pero antes de esos 4 mugrosos que rescataron, los otros 4 salieron con banderas blancas, y eran ciudadanos israelíes y fueron desvividos por el ejército israelí. Y luego dijeron que jamás, pero todo el mundo se dio cuenta que fueron desvividos por el ejército israelí. Otra cosa,
El corazón de los palestinos, Señor, es un corazón enorme, porque aún así, que todos sabemos que los presos y los secuestrados palestinos que están en más de 19,000, que están en las cárceles de Israel, siendo torturados, siendo mutilados y siendo violados sexualmente, agredidos sexualmente, cuando la resistencia sustrae las personas que sustrajo con la finalidad de hacer intercambio. Lo vemos que estos 4 que rescataron, Señor, y desgraciadamente tuvieron que dividir 280 palestinos por 4 mugrosos, venían bien alimentados, venían bien comidos, bien aseados y tratados de buena manera. Desde ahí vean nomás el corazón que tienen los palestinos para tratar a la gente esa gente que la está desviviendo su misma gente, y aún así ellos los tratan bien. Porque esos 4 rehenes iban bien alimentados, bien comidos, bien aseados, y no se les veía señas de tortura. Y lo han dicho. Recordemos las 2 señoras de la tercera edad que fueron en el primer intercambio de rehenes. La señora lo dijo: yo tomo medicinas, y a mí me daban las medicinas, a mí me ponían un doctor, jamás le puso un doctor, le dio medicinas. Incluso la señora se acuerda cuando lo va a intercambiar un elemento de Hamas con la media luna roja, la señora se da la vuelta y le agarra la mano al elemento de Hamas y le agradece, le dice gracias. Eso no salió en la televisión de Israel, pero eso es humanidad y respetar los acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque en Israel hay niños de 3 a 7 años, niños que están siendo torturados. Me gustaría más adelante, si te hay la oportunidad, si no nos alcanza el tiempo, en otra entrevista, hablar sobre el tráfico de órganos que se está cometiendo con los palestinos. Es muy fuerte esto que estoy diciendo, Señor, pero hay tráfico de órganos por parte de Israel con los palestinos. ¿Cómo me explica usted que es el primer país que vende órganos y es el primer país que tiene el banco más grande de piel humana? ¿De dónde saca eso? De los palestinos. Hay prisioneros palestinos que han sido regresados a sus familias sin órganos, Señor, totalmente vacíos por dentro. Eso tiene que decirse, eso tiene que hablarse, porque eso está más allá de lo inhumano. Eso yo no encuentro una palabra o un adjetivo para mencionarlo. Hay señoras que han dicho que fueron agredidas sexualmente, Señor. Agredidas sexualmente. Los hombres últimamente fueron tratados en una forma, no se puede decir inhumana. Francamente son estos psicópatas, son locos, es gente llena de odio y que lo practican, no lo van a lograr. Yo recomiendo, buscan un libro, y que fue suave, de Felicia Langer, una escritora, abogado judía, que estaba defendiendo a los prisioneros palestinos. Lean los libros de ella y vean cómo hacían, qué cruel desde aquel entonces, pero el que lo practicaron en la actualidad no tiene nombre, da vergüenza para un ser humano. Pero el tiempo corre siempre. Otro día quizás hablamos de los pieles humanos, de los órganos, porque sí hay muchos secretos atrás de esto, y sí, Israel es una organización criminal, no tiene ningún derecho de defender. Israel es no solo es discriminativo, religioso. Ayer bombardearon a una escuela cristiana, así para... En Cisjordania. En Cisjordania. Para que sepan, gente evangélica sionista, no hablo al buen cristiano, y son muchos que defienden a Israel. Ayer, como cristianos palestinos, fue atacada nuestra escuela, fue muchos mártires, muchos heridos y mucha muerte y sangre en la mano de Israel criminal, que, repito, no tiene derecho
ni a defender porque está peleando en una tierra ajena que no debe de estar en ella. Terminando el día, mando un saludo para todos los solidarios amigos en México, en El Salvador, en toda América Latina y el mundo. Mando un saludo para nuestra gente luchadora en Gaza, el que está aguantando hambre, aguantando dolor, aguantando pérdidas de hijos, padres, hermanos, destrucción. Y francamente el mundo está y siga con este silencio vergonzoso, pero la población, los pueblos del mundo saben que el palestino tiene derecho y están reclamando, gracias a ellos, en todos lados, en Alemania nazi, porque fue nazi y siga nazi, porque está tomando unas posiciones exageradamente inhumanas. Hasta la bandera palestina en Alemania prohibido levantarla, como ellos el que metieron el holocausto hace 70 y pico de años, acusan y apoyan y sigan como nazistas contra mi pueblo, contra Palestina, contra el ser humano. También un gran saludo para el eje de la resistencia, no solo en Gaza, toda la resistencia de todos los partidos, Hamas, el Jihad al-Islami, el Frente Popular, Fatah y la Demócrata también. Y también recordamos, sin Hezbollah también hubo la presión sobre Gaza mucho mayor, sin la resistencia de Irak y de Yemen también fue más duro sobre Gaza. Y gracias a toda esta gente y el derecho jamás perderá y Palestina será libre desde el río hasta el mar. Gracias, señor Simon. Sí, yo pido una disculpa por ese inconveniente de la luz, ahí ya no está en mis manos, no puedo hacer nada yo ahí. Muchísimas gracias. Y sí, faltaron muchos temas por tocar, pero digo, desgraciadamente este inconveniente de la luz ya no es algo que esté en mis manos. Hay que recargar una cosa. El día de ayer en Cisjordania fue atacada una escuela, fueron 7 infantes desvividos, y esos, como dice usted, esos cristianos que defienden al sionismo, yo les quiero decir una cosa: lean un poquito, por favor, porque el principal enemigo del judaísmo no es el islam ni es el musulmán, es el cristiano. El principal enemigo del judaísmo es el cristiano, porque, señor, hace 2000 años pasó por aquí un muchacho. ¿Quién desvivió a este muchacho que pasó por aquí hace 2000 años? ¿Quién lo crucificó? Los judíos. Recordemos quién es ese muchacho: Jesús. Así es. Muchas gracias y hasta pronto en Palestinos por el Mundo, en un nuevo programa el otro martes, Dios quiere. Y gracias a WOW TV y a nuestro equipo que siempre me apoya. Y hasta pronto.